Qué importante es que cuando alguien está enfrentando una situación dura y difícil en la vida, tener detrás todo un pueblo que está intercediendo por él, realmente eso siempre a uno le ayuda, ¿verdad? Sea por el proceso que pase, sea una enfermedad, sea una crisis familiar, sea lo que sea, qué importante es tener detrás todo un ejército de hombres y mujeres que se sienten movidos por pura compasión, por pura empatía y poder poner delante de Dios estas necesidades. Poder actuar como pueblo en cada necesidad que surge. Ahora Antonio, antes de salir, me decía, recuerda que las camisetas ya están ahí fuera para aquellos que habían solicitado, con tal de poder seguir apoyando al comedor social y tantas cosas que como iglesia llevamos adelante. Mirad, hermanos, en esta mañana vamos a dar un paso más. Yo estaba repasando los últimos mensajes, igual que el pasado domingo hacía referencia a los dos últimos, ya entonces hemos acumulado 3 y ahora vamos a por el cuarto. Y cada uno de estos mensajes que se han ido impartiendo a lo largo de estas semanas es como dar un paso adelante. Cada mensaje nos lleva al siguiente paso. Estuvimos comenzando haciendo referencia a ese término, a ese neologismo que está tan de moda, que es el postureo, que de alguna manera es lo que bíblicamente se conoce como hipocresía, ¿vale? Y estuvimos viendo algunos casos de hipocresía bíblica, pero también de nuestros días, y cómo la antítesis a eso es una genuina espiritualidad. Como iglesia, si queremos ser luz en este mundo, no podemos ser una iglesia de postureo. Tenemos que ser una iglesia genuina, con hombres y mujeres genuinamente espirituales. Y la espiritualidad, recordar que no era algo etéreo, era algo que se manifestaba a través del fruto del Espíritu. La verdadera espiritualidad es aquella que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso, si somos capaces de proyectarlo, está hablando de nuestra vida como hombres y mujeres espirituales. Después el paso siguiente fue hablar y reflexionar sobre el servicio. Con una buena base espiritual, poder plantearnos que el Señor nos quiere utilizar como instrumentos. Y como decía el pastor Antonio cuando estuvo compartiendo ese mensaje, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Y todos entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? Así que, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo, no he venido para ser servido, sino para servir, también nosotros hemos de buscar, proyectar la misma actitud en este planteamiento que Jesús proyectaba con su vida. Pasado domingo dábamos un paso más. Está muy bien, tenemos que servir, pero ¿hacia dónde? ¿Cuál es el enfoque de nuestro servicio? Y hacíamos referencia hacia toda esa realidad que queda fuera de estas puertas, hacia esa realidad de la sociedad que nos envuelve, de hombres y mujeres, de familias, de situaciones que están reclamando, que están demandando una respuesta, y no es tanto una respuesta política, sino una respuesta que sí la Iglesia tiene, y que es la respuesta que Dios a nosotros mismos nos ha dado y que nos ha permitido ser hombres y mujeres libres, verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesús. Y conocer a Jesús y caminar de la manera en que Jesús nos enseña, nos ha hecho y nos hace libres. Y hoy quisiera que diéramos un paso más. Después de enfocarnos, tenemos que dar un paso más en este recorrido. Plantearnos cómo enfocarnos. ¿Hacia dónde? Ya lo sabemos. La necesidad está ahí fuera. La Iglesia ha sido diseñada para servir a aquellos que no pertenecen a ella, a los que están fuera. Servirles y transmitirles el amor de Dios. Pero como digo, tenemos que dar un paso más y plantearnos, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfocarnos hacia esas necesidades? ¿Qué hemos de hacer como iglesia? ¿Cómo podemos dar respuesta a tantas necesidades? Porque esto nos desborda. Porque va más allá de nuestras propias posibilidades humanas y más allá de nuestros propios recursos limitados. Y como siempre que nos planteamos algo así, tenemos que mirar al modelo. Y el modelo es Cristo. El modelo es Jesús. Si algo caracteriza
la vida de Jesús es precisamente la entrega a los demás. Estamos hablando de proyectarnos hacia afuera, hacia los que están ahí, que tienen grandes necesidades. Es lo que hizo Jesús, proyectarse hacia los de fuera, hacia los que estaban fuera. Jesús tenía una vida dedicada a las necesidades de los que lo rodeaban. Pero cuando vemos la actividad de Jesús, aunque era una actividad intensa, porque nos dice la palabra que recorría los pueblos, las aldeas, las ciudades, en aquella época no nos imaginamos discípulos obesos, porque ya solo los kilómetros que tenían que hacer con Jesús ya eran muchos, y estaban bien cuidados. Todo el caminar que hacían, todo ese trasiego de ir de aquí para allá, era una vida de servicio intensa. Pero decidme con honestidad, cuando vosotros leéis los evangelios, cuando leéis y os detenéis a ver cuál era el modo de vida, la actividad que Jesús llevaba, ¿en algún momento os transmite su vida estrés? ¿Os transmite prisa? ¿Os transmite ansiedad? Para nada, para nada. Y vivía una vida volcada hacia los demás. Hoy más que nunca necesitamos aprender de Jesús como modelo de sencillez. Como modelo de sencillez. La sencillez es una característica de Jesús que no debemos pasar por alto, porque es más importante de lo que creemos. Y más en los tiempos en los que vivimos, y no solo los tiempos, sino en el contexto en el que estamos. Mirad, si nos trasladáramos durante un tiempo a Guinea Ecuatorial, una de las cosas que menos íbamos a echar de menos es el reloj. Porque allí los tiempos corren de otro modo, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar los que habéis estado en Guinea? Sí, ¿verdad? No es aquello de, vamos a empezar el culto, y tú llegas allí puntual a las 11, porque crees que empieza a las 11:00, y allí van llegando, y son 2, 3, 4 horas de culto. Nada que ver. Recuerdo cuando estuve en Tahití, no, más hubiera querido yo estar en Tahití. En Haití, después del terremoto que sufrió aquella población, recuerdo que íbamos a celebrar el culto y uno va con su mentalidad europea, pero el culto allí podía durar 6 horas, 7 horas. Y claro, después lo pensabas y dices, claro, ¿a dónde van a regresar si no tienen casa? La mejor actividad que podían tener eran aquellos encuentros en los que pasaban horas y horas y horas. Pero nuestra cultura es distinta, el contexto en el que estamos es distinto, y aquí cada minuto cuenta, cada hora cuenta. Y cuando vamos a hablar con cualquier persona, se ve, no puedo, es que a tal hora tengo esto, a tal hora tengo médico, a tal hora me esperan mis nietos, a tal hora... Y vamos, yo creo que a veces un poco estresados. Por eso es importante aprender de la sencillez de Jesús. Jesús como modelo de sencillez. Mirad, Jesús aplicó la sencillez a sus enseñanzas. A sus enseñanzas, tanto en contenido como en forma, como también a quienes iba dirigida la enseñanza. Mirad, si nos paramos a ver un poco del contenido de su enseñanza, podemos reparar en este simple detalle que en alguna otra ocasión he comentado. Los fariseos, estudiosos de la ley de Dios, habían creado todas sus propias leyes que derivaban de la ley de Dios. Y tenían un articulado de 613 leyes que se aprendían de memoria y con las cuales después cargaban a todos los demás. Y uno de esos fariseos se acerca a Jesús para probarle, para tentarle, y le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dice, ¿conoces el mayor de los mandamientos? Sí, lo conozco. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Pero lo más grandioso es lo que les dice a continuación. En estos 2 mandamientos se encierran toda la ley y todos los profetas. No hacía falta aprenderse 613 artículos de ley. Bastaba con aprenderse esos 2 mandamientos. Jesús simplificaba la enseñanza. Jesús, en su forma, enseñaba de una manera que todos podían entender. ¿Cuál era el recurso más utilizado por Jesús? ¿Cuál es? Las parábolas. ¿Y qué eran las parábolas? Escenas de la vida cotidiana que todo el mundo conocía, que todo el mundo sabía, y cuando les hablaba de algo, sí, ya sé de lo que me estás diciendo. Y él, a todas esas escenas cotidianas de la vida, les buscaba una aplicación profunda, de una manera sencilla. La enseñanza de Jesús era sencilla, pero a la vez era profunda. Como la palabra de Dios. La palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios, es sencilla. Pero nunca podemos acabar de alcanzar toda su profundidad, porque va más allá de lo que humanamente podemos abarcar. Así enseñaba Jesús. Y a veces no solo hacía referencia a las parábolas, sino que a veces iba con sus discípulos y veía una escena y les llamaba la atención. Mirad, mirad esto. Y ¡pam!, enseñanza. ¿Recordáis la viuda que estaba ofrendando? Y dice, mirad, esta viuda ha dado 2 blancas, monedas que no tenían valor económico. Dice, pero os digo que esta mujer ha dado todo cuanto tenía. Esta es la ofrenda que yo busco. ¡Wow! ¿De qué manera más sencilla podía dar un contenido tan profundo a su enseñanza? Y como digo también, sus oyentes. Él no iba buscando a las mentes más privilegiadas. De hecho, cuando seleccionó a sus discípulos, ¿a quién seleccionó? ¿Fueron los alumnos más aventajados? ¿A los número 1 de su promoción? No. Fue precisamente a buscar a aquellos que no habían aprobado el curso y se habían quedado por el camino. Y fue a buscar a pescadores. Y fue a buscar a un recaudador de impuestos. Y fue a buscar a gente normal y corriente. Y cuando aquellos fariseos se obstinaban en ciertas cosas y no entendían lo que Jesús quería enseñarles porque tenían un corazón cerrado, ¿sabéis lo que decía Jesús? Mirad, en Mateo en el capítulo 1, versículo 25 y Lucas 10, capítulo 21, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es así, hermanos, es así. Dios no ha buscado las mentes más privilegiadas, sino hombres y mujeres sencillos, pero eso sí, con una mente y un corazón abierto a recibir lo que el Señor tenga preparado para nosotros. Pero mirad, Jesús no solo aplica la sencillez a su enseñanza, sino, por encima de todo, es un modelo de sencillez en su vida. Y por eso tenía tanta autoridad con la gente, porque la gente veía por un lado lo que enseñaba y por otro lado cómo vivía. Y dice, este tiene autoridad, porque nos enseña, no como algunos fariseos, que enseñan una cosa pero después viven otra muy distinta, sino aquello que transmite es lo que vive. Por eso tenía autoridad. Y si Jesús enseñaba de manera sencilla y hablaba de la sencillez con que hemos de enfrentar el reino de los cielos, que para ello hemos de hacernos como niños, para entender el reino de los cielos, también, como digo, ese modelo lo aplicaba a su vida. Y mirad, este modelo que es Jesús, lo necesitamos hoy más que nunca, porque necesitamos observar y aprender de Él. ¿Y sabéis por qué? Porque los tiempos que nos han tocado vivir van muy deprisa y son muy complejos. Van muy deprisa y son muy complejos.
Todo se ha vuelto mucho más complejo. El trabajo, las decisiones, las relaciones interpersonales, tantas y tantas cosas que afectan nuestra vida se han vuelto mucho más complejas. Es necesario, como digo, observar y aprender del modelo de sencillez que es Jesús. El modelo de los fariseos tenía como resultado el que las gentes acabaran con una sensación de carga insoportable. Cuando los fariseos les enseñaban a las gentes, es como si la gente fuera cada vez cargando una ley más, otra ley más, otra ley más, que sentían como una pesada carga que no podían llevar. Por eso Jesús le decía a aquellos fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que cargáis a la gente con cargas que vosotros no podéis llevar y que ni siquiera estáis dispuestos a llevar, ni siquiera con un dedo queréis cargar! Sin embargo, Jesús decía a aquellas mismas gentes que se sentían tan cargadas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! Imagino cómo caerían esas palabras en aquellas gentes tan sobrecargadas de leyes, tan sobrecargadas de obligaciones, tan sobrecargadas de elementos que tenían que tener en cuenta sobre el día de descanso, sobre el ritual de limpieza, de purificación, sobre tantos y tantos elementos que se habían de plantear, cuántos kilómetros podían andar, si podían o no rescatar a un animal que estaba en peligro, porque era el día de descanso y tenían que saber muy bien qué es lo que decía cada ley de las que habían desarrollado. Y Jesús le dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera mi carga. Como decía, nuestros tiempos se nos han vuelto mucho más complejos de lo que lo eran antes. Y esto demanda de nosotros una mayor sabiduría a la hora de tomar decisiones y a la hora de saber utilizar nuestro tiempo. Sabiduría a la hora de tomar decisiones y también a la hora de usar nuestro tiempo. Esta mañana estaba hablando con un amigo y me decía, dice, conocimiento, y la frase no es mía, es de él, la uso con permiso. Dice, conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es saber que en una ensalada de frutas no vas a meter tomate. Mirad, tenemos conocimiento de muchas cosas, pero esto no nos hace sabios. La sabiduría es otra cosa. Y nuestra sociedad ha desarrollado un conocimiento y un avance brutal en muchos campos. De hecho, se dice que estamos ya viviendo en la cuarta revolución industrial. Y que además las anteriores revoluciones que la sociedad ha vivido desde que se inventara la máquina a vapor, las demás revoluciones que ha ido viviendo la sociedad han sido revoluciones lineales, que podía la propia sociedad ir asumiendo y digiriendo. Pero la revolución en la que vivimos es una revolución exponencial y los cambios son tan vertiginosos que no sabemos cuál es el futuro a medio plazo que nos aguarda. De hecho, hoy los alumnos tienen que estudiar sobre cosas que todavía, o sobre trabajos que todavía no están creados. Vivimos en una revolución brutal, una revolución en la tecnología y la nanotecnología, una revolución de la robótica, de la informática, de muchos campos en los cuales se están produciendo unos avances tremendos. ¿Pero significa eso que la sociedad está preparada? ¿Que sea sabia para su uso? Yo creo que no. Nos están llegando
todos esos avances y los estamos incorporando a nuestras vidas sin plantearnos qué efectos secundarios pueden tener. Hemos incorporado muchas tecnologías a nuestra vida sin plantearnos qué efecto iban a tener sobre nosotros. Y yo recuerdo cuando empezaban a hacer los primeros anuncios, los primeros spots publicitarios sobre la telefonía móvil, estaba Amena y otras compañías, ¿lo recordáis? Y yo recuerdo aquellos anuncios y te vendían el teléfono móvil como uno de los paradigmas de libertad. Podías ir donde quisieras sin tener el cable detrás y poder hablar con quien quisieras y todo era un paradigma de libertad. Decidme, ¿os sentís más libre por tener móvil? ¿Cómo se ha vuelto de complicado esto? Ahora te escriben un WhatsApp y si no has respondido a los 5 minutos, ya te están llamando. ¿Te pasa algo? Es que no me has respondido. Mirad, no podemos incorporar de una manera tan alegre, sin reflexión previa, todas esas tecnologías y todos esos avances sin una reflexión previa. Yo he visto, y mi mujer está escandalizada porque sabéis que ella se dedica a la educación infantil. Y está escandalizada de ver cómo padres a sus bebés les dan ya el móvil para que jueguen. Son los niños digitales. Pero las pantallas tienen un efecto nocivo para edades tan tempranas. Y cada vez se están desarrollando más estudios sobre los efectos nocivos que el uso de las pantallas con poca edad tiene sobre los niños. Y ya no digamos los preadolescentes cuando ya tienen su primer móvil, etcétera, etcétera. Hermanos, vamos a necesitar mucha sabiduría. Y esto simplemente no os quedéis con el ejemplo, esto es un ejemplo, pero hay tantas cosas en la vida. Las decisiones éticas que vamos a tener que tomar frente a muchas cosas que nos van a ir viniendo día a día y necesitamos la sabiduría de Jesús. Yo sé que lo primero que me vais a decir, hombre, pero es que Jesús vivía en un contexto muy distinto al nuestro. Claro que sí, y sus desafíos eran otros, pero estoy seguro que las prioridades que establecería Jesús hoy en día serían las mismas prioridades que él tenía en aquella época. ¿Cuál era su prioridad? Las personas. Las personas. Y muchas veces nuestras prioridades han quedado tan alteradas que a pesar de que reconocemos que para nosotros las relaciones y las personas, la familia, los amigos, todo esto es lo más importante, cuando eso se traduce en una agenda, nos damos cuenta que no es lo más importante. Mirad, el elemento más valioso, como digo, para Jesús eran las personas. Pero no es esto lo que uno percibe de la sociedad en la que vivimos. Para las grandes multinacionales que gobiernan nuestro planeta, son las personas. ¿Sobre una base de la importancia que tiene el ser humano? No. ¿La base cuál es? La economía. La economía. La economía sirve de base para la medicina. La economía sirve de base para la educación, la economía sirve de base para casi todos los aspectos de la vida. Y cuando la economía es lo más importante, algo se ha trastocado en el orden de prioridades. Y quizá el Señor nos tiene que dar un toque de atención para que nosotros no actuemos de la misma manera y que realmente lo más valioso sea lo más valioso. Como digo, cada vez se hace más complejo tomar decisiones sobre si esto me conviene o no, o sobre si esto va a mejorar nuestra vida o la va a empeorar. Ya el libro de Proverbios nos lo advertía en el capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, recto. Dice, pero su fin es camino de muerte. Y es cierto, hay rumbos que parece que van a ser muy buenos para nosotros desde una óptica humana. Pero el Señor, que tiene otra perspectiva de las cosas, nos advierte y nos dice, cuidado, porque esto puede ser la muerte de tu vida. Cuidado porque esto puede ser la muerte de tu relación. Cuidado porque esto puede ser
la muerte de un modelo de vida que es el que yo quiero para ti. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto podemos ligarlo con las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos tener auténtica y genuina vida, tenemos que aprender de la verdad de Jesús. Y si queremos aprender de la verdad de Jesús, tenemos que andar en su camino. Tal vez una de las decisiones más complicadas que también tenemos que tener por delante es, como decía, el uso del tiempo. Nuestra sociedad se abre ante nosotros como un gran buffet. Los que habéis ido a estos hoteles que dice todo incluido, os ponen una pulsera y te ponen allí un gran buffet. En un gran buffet, esto es la sociedad, que nos plantea la vida como un gran buffet donde podemos escoger todo lo que queramos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos comedores compulsivos y llegamos al buffet y nos faltan platos. Necesitamos llevar como 2, 3 platos a la vez para ir poniendo todo lo que queremos comer. Y cuando nos sentamos a la mesa nos damos el atracón. Y claro, nuestro cuerpo, cada vez que es flexible, va aumentando la talla, va aumentando. Pero ¿sabéis? Esa es la diferencia con el tiempo. No podemos aumentar el tiempo. Y aunque la vida sea como un gran buffet y nosotros seamos comedores compulsivos, ¿sabéis qué? Todo tu tiempo es igual que el tiempo del vecino. Tus minutos son de 60 segundos. Tus horas de 60 minutos. Tus días de 24 horas. No hay días de 36 horas. Gracias a Dios. De 24. ¿Pero qué intentamos hacer nosotros? En esas 24 horas, cada vez meter más contenido, y más contenido, y más contenido. Y no alcanzamos. Y no alcanzamos porque no nos da de sí el tiempo. Y comprimimos, pero la verdad es que estamos empobreciendo la calidad de las cosas que estamos haciendo. Estamos sacrificando cantidad por calidad. O mejor dicho, al revés. Estamos sacrificando la calidad por la cantidad. Hacemos más cosas, pero a veces con menos calidad. Hablamos con más personas, pero cada vez las conversaciones menos significativas. ¿Cuántas conversaciones tenemos por WhatsApp, verdad? ¿Recordamos alguna memorable? Yo casi todas las conversaciones de WhatsApp las he olvidado a la media hora o a las 2 horas. Pero cuando te sientas a conversar con alguien cara a cara, te tomas un tiempo, te vas frente al mar o te vas a una cafetería y la persona ve que tú estás con ella y ella contigo. Eso es distinto, ¿verdad que sí? Pero claro, eso requiere más tiempo. Mirad, la oferta de este buffet cada día es mayor. La oferta del ocio en televisión, tablets, videojuegos. Hay todo un universo digital a nuestra disposición. ¿Y cuántas horas se nos van en ello? La oferta para cuidar nuestro tiempo cada vez es mayor. Cada día abundan más los gimnasios. Y alguien decía, algo le pasa a esta sociedad cuando alguien es capaz de coger, montarse en un coche e ir hasta el gimnasio y subirse en una bicicleta estática. Algo no anda bien en esta sociedad. Y es verdad, nos reímos, pero es así, es así. Necesitamos trabajar, ejercer de padres, no descuidar a los abuelos, ir de compras a diario y semanalmente, arreglamos la casa, la lista es larguísima. No nos cabe tanta agenda para tan poco tiempo. Y mirad, cuando miramos el modelo que nos enseña formas astutas de cómo redimir el tiempo y alcanzar todo eso. No, para nada. El modelo lo que nos enseña es a priorizar.
Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Mirad, esta parábola, mejor dicho, esta situación, a veces no la entendemos como debiéramos entenderla. Pensamos que lo que Jesús le está diciendo a Marta es que lo que tú haces no es importante. No, Jesús no está diciendo eso. Porque de hecho cuando entró en casa de Simón el fariseo, le dijo: oye, mira, te has saltado todo el protocolo y no me has atendido como tenías que haberlo hecho. Y tú te vas quejando de esta. No. Jesús lo que está diciendo es que hay momentos en la vida en los que tenemos que priorizar. No alcanzamos a todo. Y tenemos que escoger entre o cuidar de todos los detalles que estaba cuidando Marta, o decir: no, prefiero sentarme y escuchar a Jesús, porque pocas ocasiones voy a tener para poder escuchar lo que Él me quiere enseñar. Es decir, es priorizar sobre lo que es verdaderamente importante. Y no ir ampliando y ampliando y ampliando nuestra agenda, porque como digo, el tiempo es limitado. Me gusta una frase que utiliza Víctor Cooper, de un escritor, Stephen, no me acuerdo el apellido. Y este autor decía: lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Es un juego de palabras, pero pensad en ello. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿Y por qué es una frase interesante de reflexionar? Porque muchas veces aquello que nosotros consideramos que es lo más importante en la vida, realmente en nuestra vida práctica no pasa a ser lo más importante y lo vamos dejando para otro momento, para otro momento. Si yo os pregunto para vosotros, ¿es importante la oración? ¿Es importante tener un tiempo para orar al Señor? Esto es pregunta de escuela bíblica. Todos diríais: claro que sí, y muy importante. Ahora, ¿cómo se traduce eso en mi vida? ¿Cuánto tiempo real le dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo real le dedico a estar delante de Dios? Buscando sabiduría, intercediendo, derramando mi corazón delante de Él. Es que me falta tiempo. Y mira que me levanto pronto. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras cosas más. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Quisiera que pensáramos, ya finalizando, en este planteamiento, darle una aplicación tanto personal como de iglesia. Que en el terreno personal, aquellas palabras de Jesús de: no os afanéis por esta vida, no os afanéis por las cosas de la vida, porque como digo, este gran buffet que se presenta delante de nosotros nos puede, de alguna manera, atascar y hacer que tengamos un proceso digestivo muy, muy pesado, y puede acabar con nosotros. Yo veo cuando se organizaban aquellos viajes del Inserso y los enviaban a buffet libre, digo: esos que se los quieren quitar de encima. Porque veías allí a todas las personas mayores cargando platos y platos de postres de estos ya preelaborados y demás, y digo: Dios mío, ¿verdad? Pero pensad una cosa, también en los buffets hay alimentos saludables. ¿De qué se trata? De saber escoger. De saber escoger aquello que me conviene. No todo lo que este buffet de la vida nos ofrece es malo. Hay cosas que son buenas y que podemos y debemos incorporar a nuestra vida, pero hemos de ser sabios a la hora de tomar la decisión. Y Jesús dice: no os afanéis, ni por el vestido, ni por la comida, no os afanéis por nada. ¿La clave cuál es?
busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor ya te lo dará conforme a la necesidad que Él vea que tú tienes, no la que tú crees que tienes. Como aplicación personal, tenemos que buscar la manera de que nuestras agendas de vida se correspondan con el modelo de Jesús y que acabemos dando importancia a lo más importante. Y que si lo más importante realmente son las personas, que tengamos tiempo para las personas. Y que no sean los otros elementos los que acaben robando nuestro tiempo y al final lo que es más importante quede relegado. Pero también me importa mucho la aplicación que como iglesia le podamos encontrar. Mirad, hermanos, como iglesia no vamos a poder abarcar toda la necesidad que hay a nuestro alrededor. No pretendamos dar respuesta a todo, porque no vamos a poder. No vamos a poder. Y lo único que podemos acabar es frustrados. A veces como iglesia, ante tanta necesidad, lo que hemos es de reflexionar, aprender a priorizar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué podemos hacer como iglesia para que, respondiendo de la manera en que tú respondías, sin estrés, sin agobios, sin sobrecargas, pero sí comprometidamente, podamos dar respuesta a aquello que podamos dar respuesta? ¿Satisfizo Jesús la necesidad de los miles y miles que iban detrás de Él? No. No. Y se centró particularmente en sus discípulos y sanó enfermos, pero se centró en sus discípulos. No satisfizo las necesidades de todos los que le habían ido a buscar. Y nosotros no somos Jesús. Pero sí nos ha constituido como cuerpo para que de una manera armónica podamos ser un cuerpo que sin estrés, pero sí con compromiso, vayamos dando respuesta. Por eso, hermanos, entiendo que el modelo que como iglesia hemos de aspirar a tener no es el modelo de una iglesia programática, que de pronto se plantea 50.000 tareas que hacer para después poder mostrar a las demás iglesias, mirad cuántas cosas hacemos. No es eso. A veces, en las matemáticas de Dios, menos es más. Y a veces haciendo menos cosas, pero con un plus de entrega y de compromiso, se alcanzan objetivos de una manera mucho más clara y permanente. Por lo tanto, mi ruego al Señor es que nos dé sabiduría como iglesia para saber priorizar y poder ser una iglesia que con compromiso, con determinación, sirva y alcance hasta donde pueda alcanzar, pero que no pretenda ir más allá de sus posibilidades, sino de las posibilidades que Dios pone delante de nosotros y de qué manera poder trabajar con dichas necesidades. Y el Señor irá haciendo crecer la iglesia y aumentándola en dones, en recursos, en talentos, y podremos ampliar más nuestro alcance. Pero no caigamos en la trampa de una sociedad que ha subido al plano de lo divino términos como productividad, eficiencia, etcétera, etcétera. Porque lo más importante no es la economía, sino las personas. Vamos a orar. Te invito a que nos pongamos delante del Señor podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón ante Él. Señor y Padre, tú conoces nuestra vida. Esta vida que está formada también de tiempo. De cómo a veces el tiempo se nos va con cosas que no tienen importancia. Y cómo las verdaderamente importantes quedan aparcadas a un lado. Señor, danos sabiduría. Como dice tu palabra,
Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque necesitamos de tu sabiduría, para que el uso del tiempo no nos conduzca a un estado de estrés que a la postre lo único que nos va a generar es ansiedad y como consecuencia depresión. Señor, que seamos conscientes de nuestros límites, pero conscientes de ello, Señor, que sepamos priorizar, que dediquemos nuestro tiempo a lo que es verdaderamente importante, que tengamos esa sabiduría de ir seleccionando todo aquello que tú priorizarías por encima de otras cosas. Señor, tú eres nuestro modelo. Y aunque la vida de hoy se nos vuelva tan compleja, necesitamos fijar nuestros ojos en ti, modelo de sencillez. Porque a la postre, Señor, en esta vida, ¿qué hay más importante que la vida misma? ¿Qué hay más importante que la vida de las personas que nos rodean? ¿Qué hay más importante que el destino eterno que tú tienes para cada uno de nosotros? Por ello te ruego, Señor, que tú inundes de tu sabiduría nuestro ser. Que como dice en tu palabra, si tenemos falta de sabiduría, que te la pidamos a ti. Y a ti te lo pedimos, Señor. Danos sabiduría para tomar las mejores decisiones con nuestros hijos, con nuestra vida, con nuestra familia. Sabiduría para hacer el mejor uso del tiempo. Sabiduría para honrarte y glorificarte. Oh Señor, ayúdanos a estar cerca de ti, a caminar contigo, porque tú eres ese camino que nos dará la respuesta en todo. Gracias por ello, en Cristo Jesús. Amén.